Muy bien, muy buenos días con todos. El día de hoy lo que vamos a hacer es hablar de los muros, ¿sí? Los muros son el elemento básico de la construcción en cualquier herramienta BIM. Y lo que vamos a hacer es entenderlos completamente en una serie de videos. ¿Listo? Este es el primero de todos. Si nunca han tocado Revit, pues es muy importante que tengamos en cuenta que necesitamos algunas referencias antes de generarlo. Cualquiera sea la versión de Revit que ustedes estén haciendo, van a poder hacer algo similar a lo que yo voy a mostrar. Yo en este caso voy a utilizar la versión 2022, pero pueden utilizarlo en cualquier versión. ¿Listo? Entonces lo primero que yo voy a hacer es generar un nuevo proyecto. Aquí donde dice modelos, nuevo, voy a iniciar. Fíjense que aparece una nueva pestaña donde me está pidiendo generar una plantilla. Si ustedes despliegan, aquí pueden encontrar, por ejemplo, la plantilla de arquitectura. Me gusta utilizar la plantilla de arquitectura porque es la que tiene menos configuración, de tal manera que podemos configurar todo. Yo le voy a decir aceptar. Entonces lo que va a hacer Revit es cargarme un proyecto que no tiene casi nada cargado, ¿sí? Prácticamente está en blanco, ¿sí? Cuando ustedes inician un proyecto en blanco, seguramente lo mejor es empezar viendo los alzados. Los alzados son las elevaciones laterales. Por ejemplo, el alzado este me está mostrando que yo tengo dos niveles, es decir, tengo dos referencias, la cota en 0 y la cota en 3 metros, ¿cierto? Y de repente yo voy a necesitar más. Si yo necesito uno más, con las teclas LL, puedo generar un nuevo nivel encima y un nuevo nivel debajo. De tal manera de que yo tenga otros niveles. Si ustedes quieren que sean equidistantes, pues simplemente lo corrigen. Por ejemplo, aquí yo le puse 290, simplemente le hago un clic y le digo -3 y se va a corregir. De tal manera que tengo 4 niveles. Aquí lo que ha pasado en el navegador de proyectos es que han aparecido justamente planos estructurales y también planos de techo referentes a todo lo que yo estoy haciendo. En este caso son demasiados elementos y voy a eliminar tanto los planos estructurales como los planos de techo. ¿Listo? Y me quedo con los niveles 1, 2, 3 y 4 y la planimetría general. Y lo que voy a hacer es irme al nivel 1. En el nivel 1 voy a empezar a dibujar referencias. Muchas veces para generar nuestros muros lo que yo necesito es generar grillas, ¿no? Puedo generar una grilla, puedo generar otra grilla y puedo empezar a generar las grillas en el otro sentido. Si yo quiero que estas se empiecen a enumerar con letras, pues simplemente las enumero. GR para enumerar las grillas, ¿no? Y si yo necesito que estas estén referenciadas a un determinado número, entre dos que sean paralelas, selecciono una, tengo la distancia y le voy a decir 5 metros únicamente. En el otro sentido voy a hacer lo mismo y le voy a decir 3 metros y aquí 3 metros. Listo. Entonces tengo un arreglo de grillas que he generado en el nivel 1. Lo que pasa es que en todos los otros niveles, por ejemplo, nivel 2 van a aparecer, nivel 3, nivel 4 y en las vistas de alzados también. Eso pasa a ser muy importante porque nos ayuda a referenciar los elementos que yo creo, ¿no? Dicho sea de paso, el nivel 4 no corresponde. ¿Qué tal si le cambiamos a nivel de fondo de cimentación? Listo. De tal manera que yo ya tengo eso y fíjense que se ha renombrado también en los niveles. De tal manera que tengo un pequeño orden. Regreso al nivel 1. ¿Listo? Entonces voy a empezar a generar mi primer muro y este muro va a estar en el eje A entre 1 y 2. En la pestaña inicial que se llama arquitectura, el primer botón se llama muro, ¿sí? Y cuando ustedes vean este simbolito en Revit, que es un triángulo hacia abajo, rellenado, van a poder ver más tipos de opciones para el elemento que yo tengo. Un muro es un elemento sencillo que tiene muchísimas opciones. Puedo tener muros arquitectónicos, muros estructurales, muros por cara, barridos, telares. Los muros arquitectónicos son los muros más sencillos para la arquitectura que generan una división. Los muros estructurales deben de ser utilizados cuando nosotros vamos a tener un muro que soporte cargas, ¿no? Y el muro por cara es cuando nosotros tenemos, o se utiliza cuando tenemos una masa conceptual y queremos aplicarle un muro en una de las caras. ¿Listo? Vamos a hacer los tres.
Y luego tenemos adiciones a los muros, como son los barridos y los telares. El barrido es una cosa que sobresale, ¿no? Y el telar es algo que está cortando al muro, cuando nosotros necesitamos algún determinado tipo de adorno al mismo. ¿Listo? Vamos a hacer todos en este video. Empecemos por el muro sencillo, ¿sí? Este muro sencillo de aquí, fíjense cuando le he hecho clic, ha modificado la paleta de propiedades y también ha modificado esta porción de aquí y esta porción de aquí. Cuando en Revit ustedes vean una zona en verde, esta zona en verde significa que estoy utilizando un modo de edición complejo. Fíjense que tiene muchísimas opciones. Estas opciones son las opciones inmediatas que cada uno de los botones de Revit puede tener. Y luego yo puedo modificar las opciones, que son en este caso las propiedades del elemento que yo quiero colocar, ¿sí? Aquí arriba ustedes tienen un panel que se llama el panel de dibujo. Este panel de dibujo permite bocetear lo que yo quiero hacer. En este caso, para definir un muro, yo puedo definir el alineamiento. Y este alineamiento yo lo puedo dibujar como una línea, un rectángulo, un polígono, una curva, etcétera, etcétera. Tal y cual lo hacíamos en cualquier software de diseño, diseño gráfico y demás, ¿no? Y hay muchas opciones, ¿no? Luego tenemos las opciones para colocar el muro por altura o por profundidad, es decir, mirando de aquí hacia arriba o mirando de aquí hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos las dos opciones. Y nos pide una referencia, es decir, si yo lo voy a poner por altura desde el nivel 1, yo quiero que este termine en el nivel 2, ¿no? Y luego tengo la línea de ubicación, es decir, el eje que nosotros tracemos va a representar la cara del núcleo exterior, la cara del núcleo interior, el eje del muro o alguna de las 6 opciones que tenemos aquí. Tal vez es mucho más sencillo ponerlo al eje, pero depende mucho de lo que estemos tratando de hacer. Luego, nosotros podemos hacer el muro como una cadena o como elementos independientes. Si está marcado, vamos a tener muros secuenciales, ¿no? Puedo tener un desfase que significa de la línea que yo voy a trazar, el muro va a tener una distancia, ¿no? Ese es un desfase. Luego, el radio significa que yo voy a tener una curvatura en los bordes, ¿no? En este caso, una curvatura con un radio de 1 metro. Y los elementos se pueden unir, ¿no? Entonces, yo puedo decirles que no quiero que los muros se unan, es decir, que generen una unión, ¿no? Así que, pues hay muchas opciones, ¿sí? Hagamos el muro más sencillo de todos. Imagínense que en este muro yo voy a utilizar el que me trae por defecto, que dice muro básico, partición con capas de yeso, ¿no? Si ustedes despliegan esta parte que se llama selector de tipo, esto se llama selector de tipo, ¿no? Van a ver todos los diferentes tipos que tiene mi proyecto. Por ejemplo, ahí pueden encontrar diferentes muros que de repente correspondan o no correspondan a nuestra realidad. Una buena plantilla pues debe de tener los muros que correspondan a lo que ustedes realizan, ¿no? En este caso son muros del estilo europeo o español y de repente no son muy útiles, ¿no? Pero vamos a utilizar el que nos viene por defecto, ¿sí? Y lo que voy a hacer, porque luego vamos a modificar los materiales, los elementos, ¿no? Y lo que voy a hacer es encontrar estas propiedades y voy a empezar a modificarlas. Por ejemplo, aquí yo tengo una que dice restricción de base y restricción superior, que me está mencionando en qué elementos yo voy a colocar los límites de mi muro, del nivel 1 al nivel 2. Perfecto. Entonces, como yo estoy en el método de línea, necesito definir dos puntos. El primer punto va a estar en la intersección de 1 y A, y el segundo punto va a estar en la intersección de 2 y A. De tal manera que yo ya tengo un muro. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es utilizar el botón sección que yo tenía por aquí y voy a colocar una sección un poco más ancha que el muro que esté mirando al muro. Fíjense que cuando yo hago una sección tengo una porción que nos va a mostrar qué es lo que estoy viendo en el proyecto, ¿no? Además, en ese momento se ha creado una nueva sección que se llama secciones, donde tengo la sección número 1. Cuando le hago doble clic, puedo ver el muro en una elevación. Si no se nota muy bien, pues pueden cambiarle a un nivel sombreado o con las teclas SD, ¿no? Y vamos a poder ver el muro que yo acabo de crear. Además, en la vista en 3D, si ustedes le hacen clic, van a poder encontrar el muro que acabamos de crear. Así de sencillo, ¿no? Y además, si yo quiero ver las propiedades de mi muro, puedo generar una tabla de planificación. En la cinta de vista,
tablas de planificación de cantidades, selecciono el muro y le digo tabla 1, mediciones de muro. Y voy a poder encontrar diferentes parámetros o propiedades que yo quiero mostrar del muro. Por ejemplo, su área, si yo quiero su volumen, si yo quiero su longitud, ¿no? Si yo quiero su marca de tipo, ¿no? Puedo ver sus propiedades de identificadores como la familia, el tipo, y puedo tener, por ejemplo, la anchura. ¿Listo? Esto de aquí lo ordenan. Yo puedo colocar la restricción de la base primero, luego voy a colocar la familia, luego coloco el tipo, el volumen lo voy a colocar al final, el área lo voy a colocar al final y esta anchura inferior no tiene por qué estar, y la marca de tipo la voy a colocar justo aquí arriba. Listo. Miren, nos ha generado una tabla con diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, tengo la longitud, tengo su ancho, tengo su área y tengo su volumen, ¿no? El tipo es la descripción del nombre que se tenía anteriormente y la marca del tipo es un código que yo puedo asignar a mi muro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer modelos en Revit, ¿no? La ventaja, una de las tantas ventajas, es que los elementos que yo modele van a representarse en este muro, ¿sí? En estas tablas, ¿no? ¿Qué tal si yo regreso al nivel, ¿no? Y le digo que voy a generar otro muro? Utilizo el atajo del teclado, WA, y puedo colocarlo entre B, entre el eje 1 y 2. Si regreso a las tablas, que se guardan aquí, donde dice tablas de planificación, y abro mi nueva tabla, fíjense que ahora ya no tengo un muro, sino que tengo dos muros, ¿cierto? Y la marca de tipo es un código. ¿Qué tal si yo le digo que voy a llamarlo a este muro 1? Me dice, este cambio se va a aplicar a todos los elementos, ¿no? Miren, y ahora todos los elementos del mismo tipo van a tener la misma marca, o como si fuera así un código. Además, yo puedo agregar un parámetro llamado recuento, ¿no? Que lo que va a hacer es darme un recuento, una unidad por cada uno de estos elementos. Y en clasificación y agrupación le puedo decir, no me detalles cada ejemplar, súmame las áreas, súmame los volúmenes. Y me dice ahora, ¿sabes qué? Tengo dos muros, cuya área es 30 en total y 3 metros cuadrados. Si ustedes quieren ver la lista completa, le dicen detallar cada grupo. Listo. Eso es lo que nos permite hacer un muro en un elemento, ¿no? Pero ¿qué tal si yo quiero terminar este pequeño cuarto o esta pequeña habitación que yo tengo aquí? Primero, noten que las curvas se van a completar. Y segundo, noten que mis elementos se miden respecto de todo esto. Fíjense que hace un rato yo tenía 15.0 metros cuadrados y 1.5 metros cuadrados, ¿no? Y lo que sucede es que ahora tengo 15.30 y 1.53, mientras que las longitudes se mantienen en las distancias entre los ejes. Pero fíjense, ¿no? En el otro lado yo tengo 8.7, que más ese 0.3 hace cuadrar mis mediciones, ¿sí? La verdad es que es un poquito complicado entender cómo sacan las áreas y los volúmenes. Y si ustedes se ponen a medirlos, pues va a coincidir completamente, tanto en área como en volumen. El detalle es que le agrega componentes a diferentes modelos y a veces es un poco difícil medirlo correctamente. Es decir, si nosotros hacemos la verificación manual, no va a corresponder completamente porque la computadora lo hace con un método distinto que para ella es adecuada y de repente no va a corresponder a nuestras medidas entre ejes, ¿no? Porque nuestras medidas entre ejes va a ser 5, ¿no? Y entre ejes yo voy a multiplicar 5 por la altura, fíjense que me falta la altura, no me había fijado, le agrego la altura que está aquí, altura desconectada. Ahí está, ¿no? 5 por 3, 15 y aquí me sale 15.3. ¿Y ahora por qué? ¿De dónde sale? No cuadra, ¿cierto? Pues simplemente si nos fijamos en el nivel 1, podríamos darnos cuenta de que mi muro ya no es únicamente de 5 metros, ¿no es cierto? Ahora mi muro tiene estos pequeños cachitos, ¿no? Aquí y aquí, que han hecho crecer
su área y por ende su volumen, ¿no? Y si se dan cuenta, voy a tratar de marcarlo correctamente, ahora mide un poco más de largo, ¿sí? Y obviamente tiene un poco más de área y un poco más de volumen. Y en contraparte, el otro muro se ha reducido esa distancia, ¿no? De tal manera que esta es la manera en que hace nuestras mediciones, ¿no? En Revit. Y si se dan cuenta, no va a corresponder con la medida entre ejes, ¿no? Porque la medida entre ejes va a ser esta. Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque si uno quiere hacer corresponder la planilla de mediciones de Revit con la planilla de mediciones manual, probablemente no vaya a coincidir. O vayamos a tener que tener muchísimas consideraciones y en una revisión manual alguien lo puede llegar a observar. Entonces la pregunta es, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? ¿No? Pues al final la suma de los elementos de áreas y volúmenes en Revit pues es correcta, ¿no? Y además es automática, ¿no? La pregunta es, ¿debemos de seguir haciendo las cosas manualmente? Y pues la respuesta es bastante obvia, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer con un muro. Miren, qué sencillo, ¿no? No he hecho mucho, pero ya sé cuánto de muros necesito aquí. En la tabla de planificación, que está por aquí, lo que voy a hacer es darle a la clasificación y agrupación los totales generales y en ese momento me van a aparecer el total de metros cuadrados y de volumen de elementos que yo requiero. En total requiero 48 metros cuadrados de este tipo de muro, ¿sí? Pero tal vez, y solamente tal vez, no me es suficiente, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo muro, ¿sí? Vamos a crear un nuevo muro para, eh, para hacer un nuevo ejemplo sobre el eje C. Entonces, en arquitectura, aquí en la opción muros, yo puedo generar un nuevo muro mediante la opción que se llama editar tipo. En editar tipo yo tengo más condiciones que todavía no he revisado, pero lo que voy a hacer es duplicar la condición actual, o más bien dicho, duplicar el tipo actual. Al duplicar el tipo, yo puedo generar un nuevo tipo de muro. Imagínense que yo le voy a llamar muro de drywall, no, muro de ladrillo, ya, muro de ladrillo de espesor igual 15 centímetros o 0.15 metros. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es modificar la estructura, ¿no? Fíjense que la estructura representa las capas de las cuales está compuesta nuestro muro. En este caso, este muro tiene 3 capas. ¿Qué tal si yo voy a hacer un muro como debería de hacerse, ¿no? Tal vez voy a colocarle 5 capas. Entonces, la capa del centro la voy a colocar de una medida de 0.12 centímetros, o sea, 0.12 metros, ¿no? Y voy a modificar el material. Miren, aquí hay una opción pequeña que me permite abrir el panel de materiales. Y aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, la opción de ladrillo. Y le doy a aceptar. Y tengo un ladrillo. Recuerden que hay diferentes tipos de ladrillos o diferentes tipos de elementos que pueden estar al centro, así que en este caso yo estoy haciendo un muro muy sencillo. Y voy a modificar las capas de acabados, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una capa que dice enlucido y enlucido, ¿sí? Pero sobre el ladrillo nosotros le hacemos diferentes capas, ¿no? Por ejemplo, hacemos revoques o lo que en el Perú le llamamos tarrajeos. Encima del tarrajeo empastamos, damos un tratamiento antes de la pintura final. ¿Qué tal si hacemos las 5 capas? Hagamos las 5 capas. Aquí yo le puedo insertar una capa, aquí yo le puedo insertar una capa. Fíjense que la primera columna de la estructura o el montaje de mi muro es la función. ¿Qué tal si yo le digo, ¿sabes qué? Voy a tener aquí un acabado 1 y acá un acabado 1. Porque si no, no voy a poder mostrar todo lo que yo necesito. Fíjense que las capas de acabado son bastante importantes. Luego vamos a ver por qué. En otros videos vamos a darnos cuenta por qué. Y lo que voy a hacer es definir los materiales, ¿sí? Cuando dice por categoría significa que no está definido el material. Yo sí quiero definir el material. Entonces aquí, en el panel que se abre en estos 3 puntitos, se va a abrir el panel de explorador de materiales. Y lo que puedo hacer es crear un nuevo material. Porque muchos de los materiales que vamos a plantear son nuevos. Entonces aquí yo le digo, ¿sabes qué? Crea un material nuevo. Este material nuevo se crea con el nombre nuevo material por defecto. Si yo le digo clic derecho, puedo editar el nombre y le puedo llamar revoque, ¿no? Y el revoque le voy a dar un espesor de 1 centímetro, aunque en realidad no necesito colocar el elemento.
Una vez que yo tengo un material, yo puedo irme a la identidad y los gráficos, y en la identidad puedo modificar el nombre, ¿no? Y puedo darle muchas más condiciones que yo requiera. En los gráficos yo puedo ver la representación que este va a tener y la voy a modificar. En sombreado le voy a dar un color un poquito más claro y le puedo decir que va a tener un patrón en la superficie que va a tener esta contextura del hormigón sencilla, ¿no? Y también puedo hacer que tenga un patrón cuando se esté cortando. En el patrón de corte le voy a dar también ese patrón, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que yo estoy haciendo. Estoy modificando el elemento cuando se vea sombreado, es decir, cuando no esté en un render. Si quieren ver la apariencia, aquí pueden modificar esta apariencia y pueden tener muchísimos tipos de apariencias que se pueden generar. Bueno, más adelante vamos a hacer seguramente hablar un tema exclusivamente de los materiales. Por ahora, para mí es suficiente, ¿no? En esta capa de acabado 2 de por aquí, lo que voy a hacer es asignar el revoque. Voy a colocar el grosor, ¿no? 0.01 metros. Que sería un centímetro, ¿no? Y en la capa de acabado 1 yo voy a agarrar y voy a duplicarlo y le voy a cambiar el nombre y se va a llamar acabado pintura, ¿sí? O si quieren empastado y pintura, ¿no? Listo. Y le voy a modificar los gráficos para que se representen. Imagínense que yo le voy a dar un beige muy suave, ¿no? Y voy a darle un patrón sencillo, solamente con el fin de diferenciarlo, ¿no? Igual aquí, le voy a dar un patrón muy sencillo, ¿no? Y le doy aceptar. A la última capa también le voy a dar en el buscador busco acabado pintura, empastado de pintura y listo. Y defino el grosor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si le doy medio centímetro? 0,005. 5 líneas, ¿no? Y miren, ahí está. Voy a intentar darle al aceptar, va a salir un error. Cuando le doy a aceptar me dice, la función no puede tener un grosor 0. Definitivamente tengo que asignarle un grosor, ¿no? Y a esta también, ¿no? 0.01. Además debo de fijarme que la suma de los grosores me dé un grosor total de acuerdo al que yo he planteado, ¿no? Y le doy aceptar. Miren, otra cosa que nos está diciendo es que las caras de acabados no pueden estar en este orden, tienen que ser justamente al revés. Entonces aquí va el acabado 1 y en más externo es el acabado 2. Aquí va el acabado 1 y luego va el acabado 2. Y eso se va a hacer muy importante cuando hablamos de representaciones de detalles más adelante. ¿Listo? Ahora sí, me permite crearlo y listo. Miren, aquí yo voy a generar ese pequeño muro. Ahora, ¿qué ha pasado? En mi tabla de planificación ahora tengo un nuevo tipo de muros que se llama muro de ladrillo de espesor 0.15, que le voy a llamar muro 2. Listo. Y este muro 2, fíjense, lo único que ha hecho es modificar el nombre, porque las condiciones son absolutamente las mismas. Y uno se preguntará, ¿y entonces por qué hemos hecho todo esto? ¿No? Porque esta es una tabla de planificación sencilla, pero yo puedo generar una tabla de planificación que se refiera al cómputo de los materiales, y en el cómputo de los materiales puedo evaluar los muros del proyecto, en el cual yo puedo ver los materiales de muros. Y estos materiales de muros, fíjense, yo puedo seleccionar el nombre de los materiales, el área de los materiales y el volumen de los materiales. Puedo clasificarlos por el nombre del material y puedo ver los totales generales, puedo ver la suma de las áreas y la suma de los volúmenes y puedo ver, y cuando yo hago esta, miren, ahora tengo las mediciones de los diferentes tipos de muros. Y si yo clasifico y le doy un pie de página, me va a aparecer este tipo de mediciones. Recuerdan que en mis muros iniciales tenía algo llamado enlucido, ¿no? Y yo ahora lo había cambiado a tabla de empastados, tengo ladrillos, ¿no? Y tengo revoques, ¿no? Y me están dando las mediciones internas. Dicho sea de paso, no sirve de mucho, no sirve de tanto, pero es la manera en la que Revit pensaba generar todos estos temas, ¿no? Y miren, yo me voy a la vista en 3D y tengo estos elementos, ¿no? Ahí están mis acabados.
Fíjense que se nota ese pequeño elemento que yo había colocado. Si yo lo pongo en 1 en 25 se va a notar mejor, se notan los acabados, pero no se ven las partes internas, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer una modificación. Miren, ¿qué tal si a este elemento que acabo de crear lo voy a convertir en algo llamado piezas, ¿no? Entonces, cuando yo le digo convertir en piezas, miren, mi muro se ha convertido en las 5 piezas que yo tenía y que yo he asignado. Cada una de estas piezas, por ejemplo, la capa más externa, yo podría mostrar los pinzamientos, y cuando yo le digo mostrar los pinzamientos, fíjense que yo puedo hacer esto, moverlo. La otra capa, que era la capa del revoque, lo mismo, ¿no? Mostrar pinzamientos y la voy a reducir. Luego puedo agarrar esta capa, mostrar pinzamientos y reducirla un poco más. La penúltima, también mostrar pinzamientos y listo. Miren, entonces en este gráfico, que yo lo voy a colocar en una escala 1 en 10 y lo voy a colocar en línea oculta, yo puedo ver los diferentes elementos de mi proyecto. Puedo suavizar las líneas, puedo mostrar las sombras, puedo proyectar las sombras y puedo decirle que las sombras tengan un 12% y listo. Miren, estas son las diferentes capas que tiene el muro que yo acabo de crear, ¿no? Y en el momento en que yo las he modificado, la tabla de materiales se ha modificado, no, exactamente siguen en las mismas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo esta verificación, fíjese que lo que lo selecciono no es un muro, sino es una pieza, porque yo he convertido los elementos en piezas. Y miren, en la vista 3D yo tengo la visibilidad de piezas y se están viendo las piezas. ¿Qué cosas son las piezas? Las piezas son conversiones, son elementos duplicados. El elemento original, mostrar original, es un muro que sigue estando entero. Y yo puedo mostrar las piezas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en vez de medir los muros, medimos las piezas? Yo puedo medir las piezas y le digo tabla 3, ¿no? Medición de piezas, ¿no? Y puedo medir pues los nombres del montaje, el área, su volumen y la familia original, el material seguramente, la longitud, ¿no? Y la altura y algunas otras cosas más seguramente. Le doy a aceptar. Y ahora sí, miren, ¿no? Me está mostrando el material, la longitud, la altura y las áreas y volúmenes nuevas, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, de vez en cuando es necesario tener todas estas diferentes opciones en un muro, ¿no? En este caso lo puedo utilizar para la representación o para lo que yo necesite, pero recuerden que en realidad el muro sigue estando entero, ¿no? Bueno, en la parte de arquitectura, en la parte del muro, yo podría crear un muro estructural. Miren qué pasa con los muros estructurales. Voy a crear otro eje con GR, voy a crear un cuarto eje que sería el eje D. Y aquí lo que voy a hacer es crear un muro estructural, ¿sí? Este muro estructural que voy a colocar aquí, miren, no es visible. ¿Por qué no es visible? Porque se ha generado por profundidad y se ha ido hasta el nivel de fondo de cimentación. Si yo veo, miren, mi muro estructural se ha creado allí, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con un muro normal? Que el muro estructural tiene funciones estructurales, ¿no? Es decir, puede tener un muro estructural y tiene un uso estructural. En cambio, mis muros originales no lo tienen, ¿sí? Entonces, ¿cómo switcheo entre un muro arquitectónico y un muro estructural? Simplemente le digo estructura. Si le quito, ya se vuelve un muro arquitectónico. ¿Cuándo se vuelve esto importante? Se vuelve esto importante. Bueno, voy a corregir esto, ¿sí? Lo voy a colocar hasta el nivel 2 y desde el nivel 1. ¿Cuándo se vuelve esto importante? Cuando yo estoy en un proyecto estructural, yo no voy a poder ver los muros arquitectónicos. Por ejemplo, en mi vista en 3D yo puedo ver la disciplina arquitectura. Si yo le digo cámbiame a la disciplina de estructuras, fíjense, las piezas se siguen viendo, pero el muro estructural es el único visible. Y si yo le digo mostrar original, fíjense, solo puedo ver el muro estructural. Entonces, a veces cuando nosotros estamos en en un proyecto estructural y generamos un muro estructural, va a ser visible, pero si nosotros hacemos un muro arquitectónico, este muro no va a ser visible. Y para poder verlos,
Lo único que tenemos que hacer es cambiar la disciplina a una disciplina de arquitectura o de coordinación y vamos a poder ver los muros originales, ¿sí? No se olviden de eso, porque a veces uno está haciendo muros y muros y luego a la hora de la hora no los puede ver, ¿no? Y pues veamos la otra opción, que es el muro por cara. ¿Qué tal si yo a un costado de mi proyecto empiezo a generar una masa conceptual, ¿no? Esta masa, que le puedo decir mostrar una masa y crear una masa in situ, voy a colocar una masa, ¿no? Imagínense que yo quiero hacer una masa en esta porción, en la cual voy a crear una forma, ¿no? Me voy a la vista en 3D, esta es la forma que yo tengo, y voy a alargarla un poquitito, ¿no? Y lo que voy a hacer es desde la vista superior, voy a rotar un poquito este elemento. Ahí está. Finalizo. Esta es una masa conceptual, ¿cierto? ¿Y qué tal si yo quiero aplicarle a una cara de la masa conceptual un muro? Pues en masa y emplazamiento yo puedo, o aquí mismo, puedo aplicar un muro por cara. Fíjense, mi muro por ladrillo lo puedo colocar en esta cara oblicua y listo. Ya está. He generado un muro en una cara bastante rara, ¿no? Y en las mediciones voy a tener ese nuevo muro, ¿no? Pero fíjense que solamente me muestra el área y el volumen, pero no me muestra otros datos, ¿no? Y también voy a tener las mediciones adicionales por esos elementos. Entonces, si ustedes quieren tener un elemento un poco raro y quieren medir las dimensiones de los elementos, pues pueden hacerlo de esta manera, ¿no? Y luego tenemos las opciones en la sección. Fíjense, acá tenía una sección. Lo que voy a hacer es agregar las últimas opciones, ¿no? Aquí hay una opción que se llama barrido. Fíjense que el barrido de muro puede ser horizontal o vertical. Y miren, yo lo puedo agregar aquí. Este es un barrido. Y puedo agregar también lo que sería un telar, ¿no? Me pide guardar, ahorita lo guardo. Y lo que voy a hacer es colocarlo allí también. Listo. ¿Qué ha pasado? En la vista en 3D yo voy a notar que mi muro va a tener dos elementos, ¿no? El barrido y el telar. Uno es una protuberancia y el otro es un recorte delimitado por una sección. Ustedes van a poder modificar el perfil de la sección, tanto del barrido como del telar, y a veces es muy necesario. Obviamente le podemos dar una forma y todo lo demás. En los siguientes videos vamos a modificar los perfiles, vamos a modificar los elementos para hacer diferentes tipos de barridos y telares, ¿no? Entonces, estas son algunas de las funciones que tiene un muro en Revit, ¿no? Hay muchísimas cosas más y espero que les sirva de mucho para entender este elemento tan sencillo y tan complejo como es un muro. ¿Listo? Tiene muchísimas opciones, es tan sencillo de definir con 2 clics, pero podríamos nosotros hacer muchísimas cosas si lo dominamos correctamente, sobre todo a la hora de medir, ¿no? Entonces, los siguientes videos de muros vamos a hablar de la relación arquitectónica estructural, la parte de la medición con acabados y ver algunas otras funciones especiales como los muros cortina y demás. Hay muchas otras funciones que vamos a ir revisando en esta secuencia de videos de Revit de 0 a 100. Muchas gracias y no se olviden de seguir nuestros dos canales porque los videos van a estar divididos en los dos, ¿no? En Escuela de Construcción Digital y Aprende BIM. ¿Listo? Muchas gracias y no se olviden dejarnos sus preguntas en los comentarios para poder resolverlas. Gracias y hasta luego.